Iglesia, que Dios les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. Le doy gracias a Dios por su vida. Le doy gracias a Dios porque usted se puede conectar en el día de hoy a este hermoso discipulado, a esta hermosa enseñanza, a este hermoso tiempo que hemos decidido compartir entre hermanos, entre iglesia, entre usted y nosotros. Antes de iniciar, quiero darle gracias a Dios por este tiempo tan especial, tan maravilloso que nos regala en esta hermosa mañana. Por favor, quiero que usted cierre sus ojos y dele gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias infinitas en esta mañana, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno. Gracias, Señor, porque nos permites estar en tu presencia, Dios. Gracias, Dios, porque permites, Señor, que nuestra oración sea escuchada, sea atendida, Dios. Te pedimos que en esta mañana, Señor, nos hables, nos instruyas, nos muestres el camino, Dios, a través de tu palabra, a través de esta enseñanza. Hoy, especialmente, Señor, vamos a estudiar acerca del devocional, Señor. Cómo hacer un devocional, cómo orar, cómo hacer una madrugada, qué es una vigilia, qué es el ayuno, qué es la intercesión, Señor. Ayúdanos en el discernimiento espiritual, ayúdanos en la sabiduría, Señor. Ayúdanos, Dios, a que tu palabra, a que tu presencia nos guíe, a que tu Espíritu Santo nos revele, nos muestre, nos ilumine, Señor, a través de la Escritura, cómo conectarnos con tu presencia, cómo hablarte, cómo escudriñar la palabra, cómo mostrar, Señor, tu voluntad revelada en las Escrituras para nosotros, Dios. Gracias infinitas te damos, Señor, porque eres un Dios bueno, un Dios agradable, un Dios perfecto, un Dios que todo lo puede, un Dios sobrenatural. Hoy te pedimos, Señor, por aquellos hermanos, amigos, familiares que nos ven, Señor, a través de la internet. Hoy te pedimos, Señor, por aquellos que están en una necesidad en este momento. Hoy te pido, Señor, por aquellos que están con cargas, con dificultades, con aflicciones, con necesidades, con situaciones difíciles en sus vidas, en sus casas, en sus hogares. Hoy te pido especialmente por ellos, Señor, para que tengas misericordia, para que les abraces con tu amor, para que les cobijes con tus alas preciosas, Señor. Porque como dice tu palabra, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que te temen, Señor. Y yo sé y estoy confiado, Señor, que nosotros te tememos a ti. Tenemos reverencia, honra, respeto y honor hacia ti. Gracias te pido, Señor, también por aquellos hermanos que atraviesan momentos difíciles. Hoy, Señor, toma toda carga. Hoy toma todo yugo. Hoy, Señor, toma toda aflicción en el nombre de Jesús y llévala, Señor, en tu presencia, Dios, porque tu yugo es más fácil. Tu carga es más llevadera, Señor, si la llevamos juntamente contigo, Señor. Nuestra carga, nuestras aflicciones, nuestras dificultades serán mucho más llevaderas si las entregamos en tus manos, Señor. Y esta mañana las entregamos y esta mañana descansamos en tu presencia, Dios, para que tú hagas tu voluntad, para que tú hagas tu obra en medio de tu pueblo. Te doy gracias. Bendigo a esa amada iglesia que hoy se conecta. Bendigo a sus hermanos que hoy están ahí a través de la internet, de las redes sociales. Aquel que está viendo este video camino a su trabajo o que no sé la hora del día en que lo esté mirando. Señor, que tú obres y que tú hables a tiempo y a destiempo, Señor, para que tu palabra, la cual nunca llega vacía, Señor, deje una semilla en sus corazones y dé un fruto en abundancia, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición poderles saludar en esta mañana. Usted que se va conectando, déjeme su saludo ahí en los comentarios. Por favor, comparta este video en las redes sociales, comparta este video en sus estados, en sus redes sociales, para que muchas más personas les llegue el mensaje, para que a muchas más personas les llegue el evangelio. Gracias ahí a las personitas que se conectan. La hermana Franci Solarte, le damos un saludo de bienvenida en esta mañana. Que Dios me la bendiga, que Dios la guarde siempre. Hermano
Germán Alirio Pianda, que se conecta también en esta mañana. Dios lo bendiga, hermanito Germán. Espero que esta palabra sea de alimento, sea de aliento para usted. Y ahí a los demás hermanos que se van conectando a través de este servicio de Facebook. Bueno, en la clase pasada estuvimos analizando la lección número 6. Hablamos acerca del tiempo que nosotros le damos a Dios. Perdón. Recuerde que hablamos acerca de la oración. Recuerde que hablamos acerca de esos tiempos, esos momentos en los que buscamos a Dios, en los que apartamos para Dios. Es el tiempo especial y único en el que nosotros tenemos esa comunión con Dios, ese tiempo especial con Él. Recordamos también que es una gran bendición y una gran ventaja estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque podemos ser escuchados, porque recibimos su consejo, porque pedimos lo que necesitamos y está dentro de la voluntad de Dios, lo vamos a recibir. Entonces, orar sin duda es una de las acciones más importantes y edificantes de nuestra vida. La oración no puede faltar, la oración no debe fallar o faltar en la vida de un cristiano. Pero también vimos que el enemigo existe lanzándonos dardos, ¿no? Dardos como el desánimo, dardos como la pereza, el desaliento, la incomodidad, el dolor de cabeza. Cuando estamos congregados, cuando queremos orar, nos desanimamos, nos cansamos, nos desalentamos, y son distracciones que lanza el enemigo para que su pueblo no ore, para que su pueblo no busque de Dios, ¿no? Incluso llegan a veces una especie de bloqueos a nuestra vida que no permiten que nosotros podamos concentrarnos en la oración. Pero también encontramos una solución, ¿verdad? Y es sometiéndonos a Dios, sometiéndonos y resistiendo al diablo en toda ocasión, en súplica, en oración. De usted, mi amado cristiano, depende su tiempo de oración. Dios está dispuesto siempre. Dios siempre está con la puerta abierta, esperando a que usted y yo le busquemos en oración. Ya de nosotros depende nuestra persistencia, nuestra fortaleza para seguir buscándole. También oramos y aprendimos a que la oración no es que tenga un orden, pero sí debería ser algo muy organizado para Dios, ¿verdad? Que es importante, en primer lugar, orando, creyendo, teniendo fe, teniendo confianza de que mis oraciones, de que ese tiempo que le estoy dando a Dios va a ser escuchado, va a ser atendido. Es importante también orar en santidad, para que mis oraciones no sean estorbadas, guardarme de todo pecado, confesar toda transgresión delante de Dios, para que mi oración no sea estorbada. Orar con humildad y sobre todo con agradecimiento. Es muy importante siempre entrar a la oración con acción de gracias. Hay mucha gente que viene a orar y lo primero que hace es: Señor, dame, Señor, ven, y empieza a pedir antes de agradecer por lo que tiene. Le doy un consejo: cuando entra a la oración, lo primero que haga sea acción de gracias. Dele gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido. Dele gracias a Dios aún por las cosas no tan buenas como por las cosas buenas. Esto abre las puertas, el corazón de Dios, para que Él nos vea que venimos a la oración no con un interés específico de pedirle, sino más bien de agradecerle. Que en el transcurso de la oración ya Dios le va guiando para que pida a usted conforme a su voluntad. Así que es importante, obviamente, sobre todo orar siempre en el nombre de Jesús, pues es el mandamiento que Él nos dio, que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará conforme a su voluntad. Es importante siempre pedirle a Dios en el nombre de Jesús. Perdón. Así que debemos orar a Dios como nuestro Padre, como ese Padre bueno, ese Padre que nos ha adoptado, que nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo Jesús. Un Padre que podemos abrir una despensa y está llena de bendiciones para sus hijos en cualquier momento. Eso es muy importante, creer y tener la certeza plena que Él es mi Padre. ¿Cómo es un padre? Un padre, ¿será que su padre le niega un plato de comida a sus hijos?
¿Será que un padre le niega una bendición a sus hijos? Que si se lo ve hambriento, que si lo ve cansado, que si lo ve sediento, ¿le va a cerrar la puerta a su hijo? Creo que no, ¿verdad? Creo que un padre siempre estará dispuesto a bendecir. Creo que un padre siempre estará dispuesto a alimentar. La Biblia lo dice. Si los padres terrenales, aun siendo malos, dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará buenas cosas? Confíe, mi amado, confíe, mi hermana, confíe que Dios es su Padre y que como su Padre no le hará falta nada, no le hará negar ninguna de sus peticiones siempre y cuando se alineen a su voluntad. Hablamos también que es necesario el arrepentimiento, el alabar a Dios con nuestras súplicas, con nuestras oraciones, pero que también es necesario arrepentirnos delante de la presencia de Dios, pedirle perdón, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros errores. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca nuestros pecados, nuestras transgresiones, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Entonces no tenga temor de desnudar su alma en la presencia de Dios. No tenga temor de confesar todo lo malo que hace delante de Dios. La Biblia dice que debemos confesarnos ante el Padre, no ante los hombres. Así que no tenga temor. Dios no le va a señalar, Dios no le va a juzgar, Dios no le va a decir cuán malo es usted. Más bien Dios siempre le va a estar esperando con brazos abiertos, con un corazón de Padre amoroso para perdonarle sus transgresiones. Ese es como un panorama de lo que vimos en la clase anterior. Y en esta lección de esta mañana vamos a hablar acerca de qué es un devocional y cómo hacer un devocional. Entonces, si usted va a la palabra de Dios, encontramos un ejemplo bien grande, bien hermoso, acerca de un hombre que nunca dejaba de hacer su devocional. Ese hombre es Daniel, un hombre que nunca dejó de orar aún en las circunstancias más difíciles de su vida. Daniel capítulo 6 en el versículo 10 dice así la escritura: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. ¿Qué era un edicto? ¿Qué pasaba? Lo voy a poner en contexto rápidamente. El rey en aquella época, ese pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, y este rey en aquella época había prohibido que nadie orara, que nadie tuviera otro Dios que no fuera el rey, el emperador de Babilonia en esa época. Así que todos tenían que, su Dios era el emperador, era el rey de Babilonia. Entonces ellos tenían que adorarle a él, postrarse ante él, y no podía existir otro Dios. Si había otro Dios entre su pueblo, estas personas eran lanzadas al foso de los leones o incluso asesinados. Entonces, cuando Daniel dice el verso 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto, o sea, la orden del rey había sido firmada, ¿qué hizo? ¿Se escondió? No. Se asustó, dijo: no, yo no voy a orar, porque si yo oro o me sorprenden orando, me van a matar, me van a asesinar. No. Cuando él supo que el rey había firmado esto, dice, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Esto me da una enseñanza, que aún en medio de la prueba, que aún en medio de la tribulación, que aún en el momento más difícil de su vida, Daniel oraba. Normal, 3 veces al día, como siempre lo hacía. Pero ¿por qué será que los cristianos, cuando atravesamos momentos de angustia, cuando atravesamos momentos de prueba, momentos de tribulación, dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, dejamos de clamar, desconfiamos, nos desanimamos fácilmente? Pero cuando todo marcha bien, cuando todo está en bendición, ahí sí somos más agradecidos, vamos a la iglesia, buscamos a Dios, oramos. Y debe ser al contrario, amado. Mientras más dura sea la prueba, más fuerte debe ser mi oración. Mientras más difícil sea la tormenta, más fuerte debe ser mi oración. Entonces, ¿qué es un devocional? Es eso, apartar de su tiempo un momento especial en el día en el que usted tiene un encuentro con Dios.
aparte, ya sea un horario en la mañana, un horario al mediodía, un horario en la noche, donde a usted le encuentre, le quede mucho más fácil, ¿verdad? Simplemente usted tiene que apartar un momento específico en su día, un momento en el que usted diga, bueno, tengo 30 minutos, tengo una hora, no sé el tiempo que Dios le dé, pero en un momento especial, en un lugar de su casa, en su trabajo, si puede hacerlo, pero que sea un lugar privado, un lugar en el que usted tenga intimidad con Dios, ¿no? Es posible colocar una adoración, meditar en la escritura, leer una porción de la palabra, orar, hablar con Él, descansar en su presencia, adorarle, exaltarle. Este es un devocional. Es la suma de la lectura bíblica más la oración, ¿no? Obviamente esto dará un encuentro sobrenatural con Dios que cada día debe sorprendernos. Debe ser un momento en el que usted esté ansioso por recibir. Debe ser un momento en el que usted esté dispuesto a decir, Señor, gloria a Dios, ya en 30 minutos nos vamos a encontrar, en 30 minutos voy a hablar contigo, y usted está ansioso de salir a cumplir esa cita con Dios. Ese es el correcto devocional. Así como cuando nos enamoramos por primera vez, así como cuando estábamos en las mieles del primer amor, que yo no hallaba el momento para encontrarme con aquella mujer, con aquella persona que despertaba sentimientos en mi corazón, como cuando yo conocí a mi esposa, ¿no? Yo no hallaba el momento de terminar mi hora de trabajo para salir corriendo a buscarla, para llamarla, para estar con ella, para chatear. Así debe ser nuestro tiempo con Dios. Así debe ser ese momento en el que podamos buscarle a Dios con ansias, ¿verdad? Ahí profundizando en la escritura, Dios, es ahí cuando Dios muestra, es ahí cuando Dios revela, ilumina palabra, nos da aliento, nos da sabiduría, ¿no? Es todo ese momento especial en el que tengo con Dios. No puede faltar. Mi amado, usted no puede pasar un día sin que tenga ese momento especial con Dios. Usted puede decir, pastor, es que tengo una agenda muy ocupada, soy el empresario más ocupado del mundo, soy una persona que tiene miles de ocupaciones. No creo que no le queden 10 minutos de su tiempo para darle gracias a Dios, para honrar su nombre, para estar en intimidad con Él. Si es así, hacia Dios mentiroso. Todos en algún momento de nuestro día tenemos un instante para buscarle a Él. Así que, ¿cuándo debemos orar? La Biblia dice que en todo tiempo. No hay un momento específico en el que digamos, no, es que solo se ora en las mañanas, no, es que solo se ora en las tardes. Mi amado, en todo tiempo hay que orar. Les explicaba en la clase pasada, mientras usted va en el bus, camino a su trabajo, a su estudio, a sus obligaciones, póngase sus audífonos si es posible, cierre sus ojitos y ore al Padre mientras va en el camino, mientras va en su motocicleta. Ore con Él, hable con Él, dígale, Señor, qué hermoso día que me ha regalado hoy. Gracias, Dios, porque hoy puedo andar en mi vehículo propio. Gracias, Dios, porque las bendiciones. No sé usted qué tenga que decirle a Dios mientras va camino a su trabajo, pero es un momento adecuado para hacerlo. Mientras usted está haciendo el almuerzo, las amas de casa, mientras usted haciendo los quehaceres, los aseos, mientras va lavando la loza, va cantando a Dios, va adorando al Padre, va colocando una adoración en el equipo de sonido y va orando con Él. Señor, gracias. Hoy qué vamos a hacer de almuerzo, Dios. Hoy qué le vamos a poner de sazón a esta comida. Cuando usted hace su trabajo, cuando usted hace sus obligaciones, cuando usted hace todo hablando con Dios, créame que el día es mucho más ameno y mucho más agradable. No se pierda esa oportunidad. Dios siempre está ahí. Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Dios siempre está dispuesto a hablar con nosotros. ¿Qué padre no le gusta hablar con sus hijos? Tal vez uno de muy frío corazón, pero Dios no es así. Dios no es como nosotros los seres humanos, que cuando los hijos nos hablan a veces nos da pereza. A veces, ya mijo, ahorita estoy cansado. Sí, mijo, ahora hablamos. No. Dios siempre está dispuesto, Dios siempre está a la puerta, como dice la Biblia. Entonces debemos buscarle en todo tiempo, debemos buscarle en momentos no solamente de felicidad, sino de tristeza.
de angustia, de dificultad, pero también en los momentos buenos. En todo tiempo hay que buscar a Dios. Pero existen dos horarios muy especiales. No quiere decir que sea la regla general, pero existen dos horarios muy importantes para que busquemos a Dios. ¿Cuáles son? La vigilia. ¿Qué es una vigilia, no? Es un momento cuando se acaba el día, llega la noche, hay un poco más de tranquilidad, no hay tanto bullicio, hay más paz en el ambiente. La noche es especial para buscar a Dios. Vemos a Jesús en todo tiempo orando de noche. La Biblia dice en Salmos 63:6, dice, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Y en Isaías 26:9 dice, con mi alma te he deseado en la noche. Entonces es un poco más sensible la voz de Dios, un poco más clara, porque podemos deleitarnos en su palabra, podemos entrar en intimidad, podemos ser llenos de la presencia de Dios, porque hay un poco más de silencio en el ambiente, ¿no? Los niños ya están durmiendo, ya no hay bullicio del tránsito, del tráfico, ya no hay tanta alegoría, tanto alegato, sino que la noche es un poco más apacible, más sensible para escuchar la voz de Dios. Entonces es muy recomendable buscar a Dios en las noches. Pero también existen tres tipos de vigilias según la Biblia. Según la Biblia, la noche empieza a las 6 de la tarde. Entonces encontramos tres vigilias. La primera vigilia es de 6 a 9 de la noche. Son divididas en 3 horas. Cuando usted encuentra en la Biblia que dice, y era la segunda vigilia o la segunda hora de la noche, se refiere de 9 a 12 de la noche. Entonces la primera de 6 a 9, la segunda de 9 a 12 y la tercera de 12 a 3 de la mañana. Esas son las tres vigilias a las que se refiere la Biblia. Pero también existe la madrugada. ¿Qué es la madrugada, no? Es cuando el día empieza a partir de las 4 de la mañana, se puede decir, y usted tiene ese amanecer, ese despertar con Dios, que es lo más hermoso, que es lo ideal. La Biblia dice que Jesús se acostaba muy tarde orando, que él pasaba casi toda la noche en oración, si acaso dormía un par de horas y se levantaba en la madrugada a seguir orando. Mire el nivel de oración que tenía Jesús. Mire el nivel de oración a que Él nos invita a hacer. Yo sé que a veces es muy difícil por las constantes obligaciones que tenemos, por los trabajos que tenemos, por las diferentes actividades que tenemos, el acostarnos tarde y el levantarnos temprano. Pero si apartamos ese tiempo especial para Dios, sé que Él no nos va a dejar plantados en esa cita. Dios siempre estará dispuesto ahí. Entonces, Salmos 88:13 dice, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Quiere decir el salmista que cada mañana su oración era presentada delante de Dios, que cada día oraba a Dios de una manera sobrenatural. Entonces, cuando el día empieza, genera un ambiente propicio para dar gracias a Dios, para buscarle y decirle gracias, Señor, por este hermoso día que me regalas, gracias por este amanecer, gracias porque hoy me das la vida, la oportunidad de abrir mis ojos. No sé en qué momento usted de su día pueda agradar a Dios con su oración. Salmos 59:16 dice que en todo momento, en todo tiempo debemos poner nuestra oración en manos de Dios, en manos de nuestra familia. Existen dos tipos de madrugada según la Biblia. Recordemos que las vigilias acaban a las 3 de la mañana, entonces ahí inicia la madrugada. De 3 a 6 de la mañana es la primera madrugada y la segunda madrugada es de 6 a 9 de la mañana, que ya no sería tan madrugada, pero que aplica para la escritura. Perdón. Lo ideal es que madruguemos antes de las 6 de la mañana para buscar el rostro de Dios. Y aprovecho para invitarlo a nuestras madrugadas que estamos haciendo en la iglesia los días sábados. Todos los días sábados a las 5 de la mañana nos estamos tomando diferentes sectores de la ciudad de Pasto. Entonces 5 de la mañana siempre, todos los sábados, vamos a estar en un punto de referencia en la ciudad, sobre todo en los lugares altos, en los montes altos, donde podemos orar por toda la ciudad, donde podemos clamar a Dios.
usted es cordialmente, totalmente invitado a nuestras oraciones. Si quiere mayor información, déjeme en los comentarios y diga: yo quiero, pastor, ir este sábado a la madrugada. ¿Dónde es? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que llevar? Simplemente ya le damos la información. Amén. Entonces, esos tiempos son especiales. La noche y la madrugada son momentos muy especiales para orar, porque hay paz, hay un poco más de tranquilidad, de sosiego. La ciudad está un poco apagada, entonces es un tiempo propicio en el que podemos escuchar la voz de Dios muy audiblemente, y de verdad que son tiempos de mucha bendición. Ya aprendiendo cómo hacer mi devocional, ya aprendiendo que hay un tiempo específico en el que puedo hacerlo, ya aprendiendo en que puede ser en la madrugada o puede ser en las vigilias de la noche, y sabiendo qué es el orar y qué es mi devocional, puedo pasar a un tiempo de intercesión. ¿Qué es la intercesión? Dice Santiago 5:14: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, no los viejitos. Los ancianos de la iglesia se refiere al liderazgo, a las personas maduras espiritualmente hablando. Entonces dice que llame a los ancianos o a los líderes de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces es importante que nosotros intercedamos, que oremos por otros. ¿Qué es interceder? Cuando yo le pido a Dios por alguien. No solamente orar por mí. Lastimosamente, muchas veces cuando hablamos de oración, solamente nos percatamos o solamente nos preocupamos por nuestras necesidades. Y vamos a la oración y yo, dame, bendíceme, protégeme, yo. ¿Y qué de las demás personas? Y no solamente de la familia, porque es muy fácil orar por los que nos aman, como dijo el Señor Jesús. Pero más bien oren por sus enemigos, oren por los que los aborrecen, oren por los que los maltratan, los persiguen, los vituperan. Porque ¿de qué vale orar? Es muy fácil orar por aquellos que nos aman, es muy fácil orar por nosotros mismos. Pero cuando usted tenga a alguien, esa piedra en el zapato, esa persona que le hace a usted sacar canas, esa persona que le hace derramar lágrimas, esa persona que tal vez le ha hecho sufrir, Dios se glorifica cuando usted, con un corazón desinteresado, ora por él. No orar, decir: sí, Señor, donde quiera que esté ese, bendícelo, donde quiera que ese esté, guárdalo. No, es una oración de corazón, que diga: Señor, a mí me cuesta esta persona. Señor, a mí me cuesta este hermano, este líder, este supervisor que has puesto. A mí me cuesta hablar con él. Todavía siento que como que tiene sangre pesada, como que rozamos, como que chocamos. Entonces usted ore a Dios y dígale: Señor, dame un corazón perdonador, dame un corazón, unos ojos para verlo con amor, para verlo como un instrumento en el que tú usas para mi bendición. Esa es la manera en que debemos interceder por los demás. Acuérdese, interceder es orar por otros, tomar el lugar de esa otra persona, compadecernos de su problema, de sus necesidades, de sus aflicciones. Puede ser que esa persona que es reacia con usted, que choca con usted, que todo el momento están en dificultad, puede ser que esa persona viva una vida amargada porque le hace falta a Dios en su corazón, porque no ha tenido un nuevo nacimiento en su vida. Y tal vez Dios esté esperando que usted le comparta la palabra. Tal vez Dios está esperando que usted sea ese instrumento en las manos de Dios para que Él cambie, para que Él se acerque a Dios y cambie su naturaleza. Por eso es así con usted tal vez. Por eso es chocante con usted. Porque no conoce la palabra, porque no ha tenido un arrepentimiento genuino. Entonces interceda por los demás, interceda por su familia, interceda por su iglesia, interceda por sus hermanos, por sus líderes, por sus pastores. Siempre esté en constante oración. Mire, mi amado, yo no le digo ore por mí, pero si lo puede hacer, hágalo. Si puede orar por mi familia, si puede orar por mí, si puede orar para que Dios me dé fortaleza, créame que sus oraciones son de mucha ayuda y de mucha bendición para nosotros, sus siervos. Ya sabiendo qué es la intercesión, ahora aprendamos un poco de qué es el ayuno, ¿no? Ayunar no es solamente aguantar hambre.
Ayunar no es decir, hoy no tengo tanta hambre, voy a ayunar, voy a aguantar hambre para que Dios se glorifique. No. Ayunar va mucho más allá que solamente abstenernos de tomar algún tipo de alimento. Mateo capítulo 4, en el versículo 4, dice, Él respondió, escrito está, decía Jesús, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el ayuno es un arma poderosa espiritualmente hablando, por la cual el Espíritu Santo purifica nuestra alma y nuestra mente. Al ayunar nos estamos afligiendo nuestra carne, ¿no? Ayunando nosotros estamos muriendo a lo que la carne le gusta, muriendo a lo que nosotros somos, para que el espíritu crezca, para que nuestro espíritu se fortalezca cada vez más, ¿no? Dice la Biblia en Isaías 58:6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Esto hace el ayuno. Desata ligaduras, desata ataduras, impiedades, suelta cargas de opresión, deja ir libres a los quebrantados y rompe todo yugo. En esto se resume el ayuno. Para esto es el ayuno. Cuando usted ayuna, no solamente aguanta hambre, sino que va en oración, va en clamor, va en lectura de la palabra, va en meditación. El día en el que usted escoja ayunar, por ejemplo, usted dice, quiero hacer un ayuno, le doy un consejo. El día en el que usted quiera ayunar, por favor que ese día en lo posible tenga el tiempo para meditar en la palabra. Que ese día, así sea media mañana, usted en esa media mañana diga, bueno, mañana no trabajo, mañana tengo mediodía disponible, esa media mañana la voy a ocupar en mi ayuno, en mi oración, en mi clamor, en la lectura de la Biblia, en adoración, en alabanza, en que ese ayuno sea específico para eso. Usted puede decir, pastor, pero es que yo trabajo todos los días, de domingo a domingo, soy como una hormiga que no para. ¿Cómo ayuno? Bueno, puede hacerlo incluso en su trabajo. Trate de que en su trabajo usted tenga un tiempo íntimo con Dios, que por lo menos tenga un instante para entregarle ese ayuno a Dios, para decirle, Señor, tú conoces mi corazón, sabes el tiempo, no puedo tal vez por mi trabajo, no puedo por mis ocupaciones tener un tiempo más íntimo contigo, pero conoces mi corazón y hoy te entrego este ayuno en oración. No sé cómo Dios lo guíe para que usted le pueda entregar ese tiempo en ayuno. Trate de que ese tiempo de ayuno sea de santidad en su vida, que usted procure de guardarse de decir malas palabras, de tener malos pensamientos, de obrar mal, que ese tiempo de ayuno sea un tiempo de santidad para Dios. Pero hay hermanos que están en ayuno y son más groseros. Hay hermanos que están en ayuno y son mal geniados, son iracundos, o en su trabajo explotan. Pues hasta ahí le llegó a su ayuno. Ya lo que está haciendo es aguantando hambre, hermano. Entonces no sacrifique su carne, no aguante hambre, si el ayuno no va de la mano con una conducta espiritual adecuada. Es muy importante unificar esas dos acciones: abstenerme de alimentos, pero que ese día mi conducta sea la adecuada, que ese día yo muera a las cosas de la carne para que el Espíritu de Dios crezca. Otra especie de ayuno que usted puede hacer es decir, bueno, hoy voy a ayunar redes sociales. No estoy diciendo que ese ayuno sea bíblico, pero es un ejemplo, es algo que podemos hacer, ¿no? Yo puedo decir, yo uso mucho el Facebook, me gusta chismosear el Instagram. Entonces hoy todo el día, Señor, me comprometo contigo a no hacer uso de las redes sociales, a no desperdiciar mi tiempo ahí en las redes sociales, sino que ese tiempo que desperdicio ahí mirando el celular lo voy a aplicar leyendo tu palabra. Ese tiempo que tengo de descanso en mi trabajo, 10-15 minutos en los que yo me siento a tomar algo con el celular en la mano, ¿sabe qué voy a hacer? Me siento a tomar un café tal vez, pero con tu palabra, con tu Biblia, leyendo, meditando en la Escritura. Ese tiempo que desperdicio viendo televisión, viendo la novela, viendo una película, lo voy a aplicar a ti. Entonces voy a ayunar
a lo que a la carne le gusta, a la internet, a la televisión, al computador, etc. Y lo voy a invertir en la lectura de la palabra, en oración. Es una manera muy hábil y muy oportuna para ayunar algo que a nosotros nos agrada, que a la carne le gusta. Amén. Así que usted, no sé cómo Dios lo dirija en los diferentes ayunos que usted haga, pero recuerde que el ayuno desata toda atadura, desata toda ligadura espiritual que haya en su vida. Cuando usted se sienta oprimido, cuando usted sienta que hay algo que lo tiene cargado, cuando usted sienta que su vida como que no va marchando correctamente, que en su hogar hay lucha, que hay constante problema con su esposo, que hay constante pelea, que sus hijos están rebeldes, la única manera de soltar, de romper esa atadura, ese yugo, es a través del ayuno. Ayuno y oración. El ayuno es el arma más poderosa que tiene todo cristiano, todo creyente, porque está muriendo a su carne y está diciendo: Señor, hasta que tú no te manifiestes, hasta que tú no te glorifiques, voy a estar ayunando, voy a estar intercediendo, porque eso rompe, eso desata bendición. Entonces mire que es muy importante el ayuno. Todo yugo se quebranta, nuestro orgullo golpea la carne, nuestra carne es azotada y nos ayuda a interceder y orar efectivamente por otros. Cuando una persona está en ayuno, tiene un discernimiento espiritual mucho más elevado. Está más audible, más atenta, más sensible su oído a la voz de Dios. Entonces, mi amado, no deje de ayunar. El ayuno debe ser una práctica constante en la vida de todo creyente, de todo cristiano. Debe estar constantemente fortaleciendo su espíritu y su alma a través de la oración y del ayuno. Cuando usted mezcla esas dos armas poderosas, la oración más el ayuno, mi amado, no hay nada que lo detenga. La oración y el ayuno todo lo pueden, porque lo hacemos bajo la voluntad de Dios, bajo su poder. Créame que una persona que ayuna y que ora, se le nota. Transpira el Espíritu Santo, vive su vida conforme a la gloria, conforme a la gracia de Dios. Una persona que ayuna y ora, se le nota, sin siquiera que hable, sin siquiera que ore, con su solo andar, se le nota cuando una persona ayuna y ora. A una persona que anda en la carne, se le nota, todo se enoja, se irrita fácilmente, anda cargado, anda estresado, cualquier cosa dice: no, eso no me gusta, ¿por qué tiene que predicar eso? Es que usted solo predica cosas que, como que si me estuviera lanzando piedras solo a mí. No, mi amado, cuando usted anda en el Espíritu y en el ayuno, se le nota el amor de Dios y siente y siempre aprende a que la palabra de Dios llegue a tiempo y a destiempo. Así que, mis amados, a ayunar y a orar todos los días si es posible. Todos los días la oración no debe faltar y el ayuno debe ser muy regular en la vida del cristiano. No solamente cuando la iglesia diga: bueno, vamos a ayunar, no. El ayuno ya debe ser un hábito en su vida. Por lo menos una vez en semana, por lo menos. De pronto usted padece alguna enfermedad, de pronto le queda difícil hacerlo, pero puede hacerlo consumiendo ciertos tipos de alimentos. Por lo menos hoy no voy a consumir carne, Señor, hoy no voy a tomar sopa, hoy solo voy a consumir verduras, frutas, si su organismo no se lo permite. Pero si usted puede hacerlo y si está en la voluntad, hágalo, no se pierda esa bendición y va a ver cómo Dios empieza a responder sus oraciones, sus peticiones, y empieza como ver la mano de Dios sobre su vida y sobre su familia. Veamos ejemplos a través de la historia del cristianismo de hombres de ayuno y oración, hombres que fueron de ejemplo para nosotros, siervos del Señor que dieron su vida para que muchos fueran salvos, ¿no? Enfrentaron todo tipo de situaciones, de obstáculos. El maligno siempre los atacó, siempre estuvieron ahí, pero gracias al poder de la oración fueron sacados victoriosos. Este es el caso de Samuel. En una oportunidad tuve el privilegio de predicar acerca de Samuel y de su madre. Para mí Samuel es, siempre lo digo, es un referente, es uno de los principales profetas del Antiguo Testamento, para mí el mejor, ¿no? La vida del profeta Samuel estaba enmarcada
incluso desde antes de su nacimiento, por la oración. Su madre fue una guerrera en la oración. Su madre, una mujer estéril que no podía tener hijos, que era vituperada por su esposo, tal vez por su familia, porque era una mujer que no podía dar a luz hijos. Fue una mujer que se encarnó en la oración y no soltó a Dios hasta que Dios le hizo tener ese embarazo. Así que el embarazo de Samuel fue producto de la oración, el ruego, la súplica y el clamor de una madre con un corazón conforme al de Dios. ¿Sabe? Esta madre dijo: Señor, desde el vientre te lo voy a dedicar a ti, y apenas nazca y esté en edad, te lo voy a entregar al sacerdocio. Y esto hizo esta mujer. A los escasos 7, 8 años de edad fue y llevó a su hijo Samuel y lo entregó en el templo. Así que él era un sacerdote pequeño, desde sus 7 años, instruido en la palabra, instruido en el sacerdocio. ¿Cómo no llegó a ser ese gran profeta, ese gran sacerdote Samuel, no? Y hasta que fue muy anciano, toda su vida, desde muy pequeño hasta su vejez, dice que nunca dejó de orar, que nunca dejó de clamar, como dice primera de Samuel 12:23. Dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. ¿Sabes qué decía él? Si yo dejo de orar por ustedes, estoy pecando contra Dios. Mire el nivel de espiritualidad que tenía Samuel, que pensaba, que creía que a Dios le agradaban sus oraciones y que si dejaba de orar por el pueblo era un pecado contra Dios. Ese es el nivel de oración al que debemos llegar. La costumbre de Samuel de orar es digna de ser imitada. Él aún consideraba pecado. Si no oraba, era un pecado para él. Tremendo. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia de hombres de oración es Daniel. Ya leímos acerca de él, que oraba 3 veces al día. Recuerde que él siempre estaba en constante oración. Uno de los grandes hombres de oración es él siempre oraba a Dios buscándole por todo lo que él representaba, ¿no? Le envidiaban, dice, le quisieron hacer daño, e igual su pueblo fue echado a un foso de leones, pero Daniel solía orar sin cesar. Su radical y ejemplar vida de oración nos enseña la clave para la victoria. Mientras más él oraba, más el Espíritu Santo le guiaba. Este hombre, por causa de su fe, por causa de su devoción, por causa de su oración, fue lanzado a un foso de leones, lleno de leones, y la Biblia dice que el ángel de Jehová lo protegió, lo cubrió, lo guardó. ¿Casualidad? Este hombre fue lanzado a un horno de fuego, donde ni siquiera se podía acercar la mano porque se quemaba. Este y sus 3 amigos fueron lanzados a un horno de fuego. Y dice la Biblia que la presencia de Dios los cubrió, y que cuando miraron a lo lejos del horno, había un hombre más ahí, uno como una especie de ángel que los cubría, que los guardaba, y ni siquiera sus ropas se quemaron, ni siquiera su cabello olían a humo. Eso se llama el poder de la oración. Usted quiere que Dios lo proteja en medio de la tribulación. Usted quiere que Dios lo proteja en medio de un foso de leones. Tal vez ya nosotros, hablando en el tiempo de hoy, no nos van a lanzar a un foso de leones, no vamos a estar en un horno de fuego, pero esto asemeja las pruebas de la vida, esto asemeja las circunstancias del día a día, el estrés, la ansiedad, la preocupación, el temor, la angustia, la zozobra. ¿Qué va a pasar mañana? Mi salud, mi empleo, no hay dinero, la riqueza, la finanza, la comida, todos esos problemas que agobian el día a día, solo son posibles descansar y dejarlos en Dios a través de la oración. Este es el ejemplo que nos da Daniel. Otro hombre en la escritura que encontramos que es temeroso de Dios a través de la oración es un hombre llamado David, el salmista de Dios, esa persona que con su arpa, que con su canto echaba fuera demonios, esta persona que oraba incansablemente, un hombre conforme al corazón de Jehová. Él pudo decir en Salmos 119, 164, dice: 7 veces al día te alabo. Tremendo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios.
O sea que 7 veces al día oraba. ¿Cuántas veces ora usted al día? Compárese con David. 7 veces al día lo hacía él. Entonces dice el Salmo 119:62: a medianoche me levanto para alabarte por tu justicia. ¿Qué hace usted a la medianoche? ¿Roncar? Pues David se levantaba a adorar. David se levantaba a agradecerle a Dios en todo tiempo, en todo momento. Salmos 119:147 dice: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Es un claro ejemplo de un hombre de oración. Es un claro ejemplo de un hombre que sacrificaba su propio cansancio, sacrificaba su propio sueño para levantarse a darle gracias a Dios. En todo tiempo pienso que él se inquietaba, que él no podía dormir, que él no podía descansar si antes no adoraba a Dios, si antes no le clamaba. David vivía apasionado por la presencia de Dios y nunca dejó que ese fuego se apagara. Siempre estuvo en constante oración. ¿Ejemplo a seguir? Claro que sí. Otro ejemplo a seguir en la escritura es el apóstol Pedro. También practicó una vida de oración disciplinada. Después del Pentecostés, en el día que vino la presencia del Espíritu Santo y le repartió como lenguas de fuego, dice que él subía al templo con Juan a la hora 9 de la oración. Recuerde, la hora de la vigilia, la hora 9 de la oración. Dice: más adelante, en la casa de Simón el curtidor, en su azotea, tuvo una reveladora visión. Cuando él oraba, Dios se manifestaba. Él tenía tiempos fijos de oración en los que recibía la unción del Espíritu Santo, en la cual obviamente operó en grandes milagros, tenía autoridad única para predicar la palabra, que obviamente hizo que el reino de los cielos se extendiera. Todos los apóstoles fueron hombres de oración. Todos los discípulos de Jesús fueron encaminados en la oración. Todos ellos fueron instruidos en su palabra, pues tuvieron al mejor maestro, a Jesús. ¿Qué mejor maestro de oración que él? Por eso esos hombres llevaron el evangelio, y gracias a ellos es que usted que me está viendo y yo conocemos el evangelio, gracias a estas oraciones de estos hombres, gracias al clamor y la intercesión de estas personas. Y hablemos más acerca de hombres, no solamente dentro de la Biblia, sino fuera de las Escrituras. Hombres como John Welch y Juan Wesley, que fueron hombres muy dados y devotos a la oración. John Welch, por ejemplo, que nació en el año de 1570, muchos años atrás, dice que era un predicador escocés que llevó a su nación al cristianismo. Tremendo lo que hizo este hombre. Llevar una nación entera a los pies de Cristo. Todo por la oración. Dice, gracias a su vida de oración, dice que él dijo: no concibo cómo un creyente puede pasar la noche entera en la cama sin orar. No hay en mi mente esto. ¿Cómo es posible que un cristiano toda la noche se acueste y duerma y descanse sin siquiera levantar una oración? Este hombre nos da una gran lección, que para todo hay tiempo, que el cuerpo necesita descanso, pero mi alma necesita mucho más descanso. Necesito ir en oración en todo tiempo, en clamor, en ayuno, en victoria, en búsqueda de la palabra de Dios, para que toda una nación entera llegue a los pies de Cristo. Este hombre tuvo que orar mucho. Y usted que es líder de un altar, de un grupo familiar, usted que es líder de un grupo pequeño de personas, incluso de su familia, ¿usted cree o quiere que su familia llegue a los pies de Cristo? Pues ore, mi amado. Si este hombre logró que una nación entera llegara a los pies de Cristo, usted con su oración por lo menos debe lograr que su familia llegue a los pies de Cristo, que su grupo, que su altar familiar crezca cada día, que lleguen más personas al conocimiento de la palabra, que en su cuadra, que sus vecinos, que su barrio, que su familia, que sus primos, tíos, etcétera, todos lleguen a los pies de Cristo, solamente con la oración. Ni siquiera es tanto el predicar, ni siquiera es tanto el ir y llevarles el evangelio, ni siquiera es tanto eso. Es más efectiva la oración de un justo que las muchas palabras de cualquiera. Otro ejemplo es Juan Wesley,
1703, dice: este conocido evangelista del avivamiento, educado por su madre Susana Wesley, una mujer ejemplar quien enseñó a sus hijos a orar y a mostrar el gran poder de la oración, forjó en ellos un hábito y escribió en su diario el día 28 de junio del 78: ¿cuál es la razón por la cual yo soy como soy? Sin duda alguna es por el poder de Dios, quien me capacitó desde niño en mis oraciones. Este hombre atribuía sus logros, sus victorias, sus triunfos a la oración desde niño. Mi amado, no hay arma más poderosa que exista en la vida de un cristiano que la oración y el ayuno. ¿Usted quiere tener una vida bendecida? ¿Usted quiere tener un hogar bendecido? ¿Usted quiere tener unos hijos sujetos, no rebeldes, en bendición, temerosos de Dios? Hay dos formas: la oración y el ayuno. Sin esas dos armas, nada podemos, nada somos, porque en Dios nuestras debilidades se hacen fuertes. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Así que nuestro devocional, recuerde, no debe faltar. Todos los días usted debe apartar tiempo para Dios. Todos los días usted debe ser explícito en la oración, decir: Señor, este tiempo es para usted y para mí. Este tiempo es para que busquemos la presencia de Dios. Aparte el horario, aparte un tiempo en su vida. Ponga un lugar privado para usted si es necesario en su casa. Yo conozco a mi hermano, hablando en la carne, mi hermano que vive en la ciudad de Bogotá. Mi hermano, él se llama Pablo. Él me impactó algo muy hermoso que él hizo cuando edificó su casa, cuando él construyó sus habitaciones para vivir con su familia, con sus hijos, y dijo: apartó un cuarto exclusivamente, creó un lugar, construyó una habitación exclusivamente para Dios, y le llama el cuarto de oración, el cuarto de guerra. Entonces ese cuarto es muy hermoso, es un lugar pequeño, no es muy grande, es como un baño de grande, pero incluso tiene una alfombra muy bonita, tiene un parlante de sonido, tiene un atril, tiene libros, tiene la palabra de Dios. Y él dice que cuando entra a ese lugar, él despoja su calzado, entra descalzo, cierra la puerta, coloca adoraciones, se pone a leer, se pone a meditar, se pone a orar en ese lugar santo. Tiene la palabra de Dios, está en las paredes. O sea, es un lugar muy especial, es un lugar tan hermoso que él dijo: es que si yo le hago un cuarto a mi hijo, si yo le hago un cuarto a mi esposa, un baño para mí, ¿cómo no hacerle un cuarto especial al Espíritu Santo? ¿Cómo no entregarle un lugar de mi casa que Él me la dio, que Él me dio todo lo que tengo? ¿Cómo no entregarle ese lugar apartado para Él? Mire, eso de verdad que desgarró mi corazón de felicidad, de alegría. Mire, que ver a mi hermano, que antes era un hombre iracundo, que era un hombre que no temía a Dios, que era un hombre pecador, mirar cómo Dios le ha cambiado su corazón, y mirar y decir: hoy le construyo un lugar a Dios, hoy aparto un lugar de mi casa que lo pudo haber ocupado en un baño, en una sala de estudio. No, ocupó ese lugar especial para Dios. Es un lugar en el que Él entra y se olvida de todo. Es un lugar en el que Él entra, y apenas yo entré a ese lugar sentí la presencia de Dios, sin ni siquiera haber orado, sin ni siquiera haber buscado la palabra de Dios. Ya apenas al entrar sentía el Espíritu Santo. Qué hermoso, porque Él habitaba ahí, porque Él siempre estaba ahí dispuesto a recibirle. Ese consejo se lo doy a usted, mi amado. Aparte un lugar de su casa para Dios. Aparte un lugar, sea su biblioteca, sea su estudio, sea el lugar en el que usted se encierre para Él, que ese lugar sea el de usted y Él, ese lugar en el que usted tiene intimidad. Ahí puede hacer su devocional. Prepare ese lugar especial, tome su Biblia, coloque una adoración, un cántico nuevo, una palabra, lea versículo de la Biblia, siempre esté en constante ayuno y oración. Le doy una clave para que haga un devocional efectivo: escoja un texto bíblico, medite en él, hágase preguntas como: ¿qué entiendo por este versículo?
Dios, ¿qué me quiere hablar? ¿Qué me enseña Dios a través de su palabra? ¿En qué estoy fallando? Hágase ese tipo de preguntas cuando usted haga su devocional. Dios le muestra un versículo bíblico y usted diga: gracias, Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres enseñar? ¿En qué estoy fallando? ¿En qué debo mejorar? Debo orar, y siempre esté en constante clamor y oración a Dios, ¿no? Haga el PAMPE. ¿Qué es el PAMPE? La palabra P-A-M-P-E. PAMPE es una herramienta valiosa para estudiar la Biblia, pues se hace leyendo un versículo y respondiendo esos enunciados a la palabra PAMPE. ¿Qué significa PAMPE? La letra P. La letra P, pecado a confesar. La palabra A, actitud a tomar. La palabra M, mandamiento a cumplir. Y la palabra P, promesa a reclamar. Y la palabra E, ejemplo a seguir. Pecado a confesar, actitud a tomar, mandamiento a cumplir, promesa a reclamar y ejemplo a seguir. PAMPE. Grábese esto en su mente. Grábese esto en tu corazón y va a ser un devocional más efectivo, un devocional más eficaz, un devocional no solamente de orar, de leer, de ayunar, no, sino un lugar en el que usted hace ese PAMPE, ese compromiso con Dios, ese pacto con Él y dice: bueno, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué pecado debo confesar en mi vida? ¿Qué actitud debo tomar frente a este pecado, frente a lo que Dios me habló? ¿Y qué mandamiento debo cumplir en base a lo que Dios me está enseñando? Pero también qué promesa Dios me está dando para yo reclamarla, y qué ejemplo debo seguir en mi vida. ¿Qué más herramientas quiere usted? Aquí le estoy dando todas las herramientas para que usted tenga una vida de victoria y en bendición. Le estoy dando todas las herramientas para que usted pueda ser un cristiano, una persona de fe, una persona que le vaya bien en su vida, una persona que tiene todo el favor de Dios, todo el apoyo de Él, para pueda tener una vida en abundancia y en bendición. Amén. Con esto cerramos y terminamos la lección número 6 acerca de mi tiempo con Dios, la oración, los devocionales y el ayuno. Espero que haya sido de mucha bendición para usted. Espero que Dios se haya glorificado, se haya manifestado en su vida, se haya reflejado a través de la palabra. Por favor, de verdad se lo pido, como su amigo, como su pastor, como su líder, no deje de orar, no deje de buscar la palabra, no deje de buscar la presencia de Dios. Por favor, se lo imploro. Usted quiere tener una vida bendecida, usted quiere tener una vida de bendición, no deje de orar, no deje de clamar, y va a ver cómo Dios responde en el tiempo perfecto. Amén. Nos despedimos, no sin antes orar y obviamente darles un saludito por acá en los comentarios. Tenemos unos hermanos de mucha bendición. Mi hermana Janet Méndez, Dios me la bendiga. Hermano Lisandro también nos da un buen comentario, que el mejor trabajo que podemos es servirle al Señor. Claro que sí. Gracias, hermano, por esos lindos deseos. Mi pastora Mari también está por ahí. Mi hermana Victoria Tobar, mi hermana María Alejandra Benavides, Fanny Luna, qué bendición. Mónica Miramá, las saludo en el Señor, les bendigo mucho, de verdad. Gracias por conectarse, gracias por estar ahí. Comparta este video a su familia, a sus seres queridos, en todos los grupos. En el grupo de la familia, este es el video que debe estar ahí de primero. Siempre llevando la palabra de Dios. Cierre sus ojos y démosle gracias a Dios por este tiempo maravilloso que nos regala. Amado Dios y Padre eterno de la gloria, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias porque me permites a mí como pastor, como tu hijo, dar este tiempo de lección, este tiempo de enseñanza bíblica, dar este tiempo de oración. Gracias, Dios, porque hoy pudimos hablar acerca de cómo orar eficazmente, de cómo hacer un devocional, Señor, de cómo impartir, de cómo invertir mi tiempo en ti, en tu presencia, en tu gracia, en tu altar, en tu favor. Gracias, Señor, porque hoy nos permites orar, leer tu palabra, estar llenos de tu espíritu, instruirnos. Danos las fuerzas para que no nos desanimemos. Danos el poder para que no nos cansemos, para que no nos durmamos en medio de la oración, para que podamos madrugar a orar, para que podamos en oración en las noches orar, porque la oración del justo puede mucho, mi amado
pídale a Dios oración. Mi amado, pídale a Dios que le dé fortalezas en la oración para que usted no desmaye. Ayune en fe, ore en fe y verá el favor de Dios en su vida, en su familia, en su trabajo, donde usted vaya. Siempre va a encontrar el respaldo de Dios si lo hace en oración. Pero si no ora, pero si no busca a Dios, créame que las cosas le van a ser más difíciles. Le damos gracias a Dios por este hermoso tiempo. Bendigo a los hermanos que nos ven ahí a través de la internet, que ven este video en cualquier hora del día, más tarde. Gracias por ello, Señor, y que esta palabra llegue como un refrigerio a sus almas. Gracias te damos, oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, iglesia. Recuerde que la oración y el ayuno son armas fundamentales y poderosas en el todo cristiano. Y como siempre lo digo, si Dios lo dijo en su palabra, entonces es verdad. Que Dios te bendiga.